¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por sintonizarnos, digamos, por esta vía de streaming de internet. Eso pasa cuando estás en vivo, ya ven. Uno se anda ahogando luego. Muchas gracias por sintonizarnos. Como ya se ha vuelto costumbre, la idea central precisamente en estos conversatorios es que una vez que termine la presentación, hacemos esta entrevista para llegar a más público, ¿no? Entonces, básicamente lo que quisiéramos es agradecerte profundamente, Laura, que nos hayas acompañado, quienes tuvieron la oportunidad de estar presentes en la conferencia, en la presentación del libro, digo, diálogo y demás, ¿no? Ya fue como una especie de todo. De mesa redonda. De mesa redonda, exactamente. Si nos pudieras hacer una especie de síntesis o de resumen de qué se trató, qué es esto, precisamente de la regulación del ciberespacio, de qué es lo que estuvimos platicando. Pero básicamente estuvimos hablando de qué es el ciberespacio en una primera instancia. Hablamos que va más allá del Internet, estamos hablando de que estamos frente a una comunidad global y frente a un nuevo paradigma para todos los abogados y para todos los usuarios. Debatimos un poco acerca de cuáles son las ventajas o las desventajas de pertenecer al ciberespacio. Yo les hacía un poco esta analogía de que estábamos frente a una navaja suiza, entonces tenemos muchos beneficios y también muchos riesgos y por ello muchas responsabilidades. Estamos frente a una época de lo más interesante para los abogados y para las personas interesadas en el tema, porque es algo nuevo. Por primera vez estamos frente a un cambio, una revolución realmente, en donde pues, muchos conceptos que ya teníamos dados por hecho, como soberanía, como extraterritorialidad, ahora se ven rebasados. Desaparecen o aparecen de una manera diferente. Y entonces estamos hablando de que ahora el ciberespacio se vuelve una extensión de nosotros, en donde nos sirve para comprar, para viajar, para conocer, para aprender, para estudiar, para leer, y cada vez estamos interactuando más, y esta cotidianidad ha hecho que perdamos muchas veces el punto de vista de cuáles son sus implicaciones o las repercusiones jurídicas y en otros ámbitos de nuestra vida. Entonces creo que ambos libros que aparecen ahorita en pantalla nos invitan a la reflexión, a este debate, a este contraste de ideas acerca de qué es lo que queremos regular y cómo queremos regularlo y cuál sería la vía para hacerlo. Entonces hablamos de distintos casos en distintas regiones acerca de cómo podemos hacerlo desde un punto de vista local, regional, universal y en su caso pues si se puede hacer de manera global o no. Que ese es el gran reto, ¿no? Sí, esa es la importancia sobre todo de la regulación global, porque tenemos que digamos que el ciberespacio, hay delitos que se cometen en un país y en realidad, digamos, la víctima está en otro país. Pero ahí tú, ¿qué ideas puedes proponer o qué estrategia puedes proponer o desde el punto de vista ciudadano para combatir eso, para disminuir o inclusive para que los mismos gobiernos vigilen esos puntos que tú puedes observar y que comentas en tus libros? Bueno, primero como ciudadanos o como ciberciudadanos, que me gusta hablar mucho de este tema porque ya estamos partiendo de que estamos en un nuevo espacio, es ser muy responsables acerca de lo que nosotros compartimos y cómo lo compartimos, y también tener este medio de control hacia las empresas y hacia las autoridades para que nos brinden una esfera de derechos. Me gusta hablar un poco de pisos y techos, ¿no? En donde nosotros podamos movernos con seguridad. Al final del día, siempre estamos buscando que esta esfera de derechos sea protegida. Estamos frente a fenómenos transnacionales, muchas veces hablamos de delitos internacionales, otras veces estamos hablando de conductas que son transfronterizas, a veces son locales, y el problema que yo veo con las legislaciones es que se están quedando cortas frente a la realidad. Entonces, al final, lo que vemos es que se crea esta idea de que todo lo que sucede en el ciberespacio no tiene repercusiones porque no tiene sanción, y el problema es que cuando hay tantas leyes, este abanico de leyes, nadie sabe cuál es la ley que tiene que cumplir. La de México, la que es de un estado dentro de la República, la que es de Estados Unidos, y entonces tenemos un catálogo de conductas que abarcan desde Afganistán hasta Zimbabue, en donde no hay una armonización y en donde sí tenemos una realidad que es palpable. Digamos, desde algún punto de vista, pudiéramos empezar a trabajar, digamos, para fragmentar esa soberanía, hablando del Internet o del mundo cibernético, del ciberespacio, pudiéramos empezar a canalizar algunas de las acciones por cada uno de los estados o los países, es decir, hacer responsable a la persona que está cometiendo el delito en el lugar que lo comete y a su vez ayudar a la víctima en el lugar donde se está cometiendo o donde fue víctima de ese delito, y para ir cortando, digamos,
ese espacio tan grande que existe lo vas, digamos, empezando a acotar y pudiéndolo regular. ¿No crees conveniente Y eso? el problema es que vivimos en una época política y social que parece que va en un sentido contrario. Hace 2 o 3 décadas hablábamos de la globalización y de esta integración económica y era algo que dábamos por sentado. Y ahora todo el mundo quiere el éxito, ¿verdad? Y El éxito. Sí, Claro, cada vez y entonces más estamos hablando de nacionalista. nacionalismos y de regionalismos, y entonces tenemos muchos movimientos, incluso pues líderes mundiales como el actual presidente Trump, en donde hablan de su nación, ya no hablan de ser líderes del mundo libre. Estamos hablando de que se está acotando. Entonces, por un lado son los dos contrastes de dos realidades: el ciberespacio, que no hay nada más global que el ciberespacio, no hay nada que nos hable más de una comunidad internacional como el mismo, y por otro lado estos regionalismos. Sí, que además aparentemente México parece llegar comúnmente como 50 años atrás del desfile, ¿no? Entonces, donde nosotros estamos hablando de globalización, de entrar a la globalización, vemos el contraste que muchos hablan en la pantalla de nacionalismo, de volvernos a encerrar, y me parece que eso ha ido echando un poco para atrás el tema, ¿no? Y hoy en la mañana, y a lo mejor sale un poco el tema, pero creo que tiene que ver mucho con la regulación del ciberespacio. Salía platicando con jóvenes la criptomoneda. Me parece que enfrentamos dos problemas ahí. El tema de la regulación, que es un espacio, digamos, el ciberespacio, pero además tampoco hay una regulación económica, ¿no? Me parece que son dos problemas que se enfrentarían. Entonces, ¿tú cómo ves este tema de que cada vez se da más? Ya no solo es el Bitcoin, Facebook acaba de sacar La Libra. Entonces, me parece que vamos hacia allá sin tener un piso firme, ¿no? Sí, no, me parece que también las empresas y algunos estados lo que quieren es aterrizar fenómenos que son globales a sus propias localidades. Y entonces, por ejemplo, la Libra de Facebook está enfrentando pues muchas controversias en distintos estados y dice: no vamos a permitir que circule porque no nos das las garantías de que no va a ser un unicornio y que vas a especular con el dinero. Entonces, por un lado queremos regular cosas de manera global o queremos interactuar de manera global, pero los estados tratan de aterrizarlo y decir: oye, ¿sabes qué? Con el dinero no. Entonces, por un lado ves el euro, que dice iba a ser una moneda de cambio, y ves el Brexit. Sí. Y por otro lado ves el discurso actual en México de nuestro presidente, que es hablar todavía de soberanía y hablar de que nosotros tenemos que ser autosuficientes y cerrar las fronteras y que no se necesita viajar para poder tener inversión extranjera. O sea, yo creo que la historia es pendular y efectivamente vivimos 2 o 3 décadas en donde la globalización, la reintegración y los acuerdos comerciales eran lo máximo, y ahora estamos viendo que no tuvo los resultados para atacar la pobreza que era necesaria y creó mucha disparidad, y por lo tanto la gente está muy inconforme con estos procesos que le llaman neoliberales. Y tenemos estos acuerdos populistas o que tratan de llegarle más a la gente menos favorecida, pero por otro lado vemos un espacio, un metaespacio que no distingue entre edades, porque cada vez tenemos gente más joven y más grande que interactúa en el ciberespacio. Los datos ahorita precisamente, ¿no? Sobre Exacto. que no hay una edad aparentemente ya en el ciberespacio. Se vuelve global, o sea, empezamos los mexicanos a partir de los 6 años y tenemos usuarios que son mayores de edad, pero que son adultos de más de 70. Y por otro lado, hablamos de que no distingue entre clases sociales, o sea, efectivamente es algo que nos vuelve una comunidad internacional y una comunidad integrada, una comunidad participativa. Yo les hablaba que pasamos tal vez del Homo sapiens y de la crítica que se tenía del Homo videns, en donde estaba enajenado a través de la televisión, al Homo Twitter, y ¿no? llegamos al Homo Twitter, en donde ya sientes que tu voz se escucha y que también puede servir de forma para tener rendición de cuentas, de ser un contrapeso, cuando estamos hablando de que ya no hay contrapesos o que la sociedad civil no encontraba un cauce, y ahora encontramos que sí puede haber plataformas como Change, como todos estos hashtags de ayuda, en donde efectivamente la gente ve que sí su voz puede ser escuchada y que a lo mejor no acude a la urna, pero sí acude a sancionar a donde ellos creen que realmente les están escuchando, pero a veces carecen del mecanismo para ser escuchados, digo, porque también hay regulaciones, digamos, en distintas materias donde existe un proceso para regularlas. Pero bueno, ¿tú qué observas en el sentido, digamos, continuando con el tema del nacionalismo, donde los países, tú crees de cierta manera que, digamos, que los gobiernos internacionales estén otra vez volviendo al nacionalismo porque el tema del internet sobrepasó su capacidad para asimilar las voces de la ciudadanía? Yo creo que es una defensa que están haciendo los estados, o sea, creo que se ven rebasados.
creo que ven una comunidad que es participativa y que se les está saliendo de las manos, y entonces lo que tratan es ser el papá regañón que dice, no, es que este es mi territorio, y tratan de acercar hacia la gente al Estado. O sea, el Estado se había visto debilitado de maneras muy diferentes. En regiones como en Europa o en Estados Unidos, que se hablaba de este bienestar social y de cierta calidad de vida, cuando empiezan a ver que es insostenible, pues ahora están hablando de volver a lo básico, ¿no? A regresar a los pueblitos, a poblar los pueblitos, a ir a ciertas regiones que se habían visto desfavorecidas. Por otra parte, en México pues también vemos esta disparidad económica y social, y entonces lo que tratamos de atraer eso, y esto no sirvió, este modelo económico no funcionó, pero es una defensa del Estado frente a una realidad que ya lo está sobrepasando. O sea, no solamente es el comercio electrónico, no solamente son las redes sociales, sino es una forma de interactuar, una forma de vida, de pensar, de hacer vida. Inclusive puede ser que te seas ciudadano mexicano con un nombre y seas ciudadano cibernauta con un nickname o un apodo que puedas estar utilizando, y son dos personalidades distintas, ¿verdad? A lo mejor pueden empatar un poquito por la fotografía, pero al menos tienes dos nombres, digamos dos edades desde el momento que te registras y una edad natural que es la que tienes. Pero la definición antes de población o eso del usuario, ¿no? Claro, y estás hablando de una identidad, porque además completa, ya tienes una serie de herramientas, de plataformas, en donde tienes acceso, por ejemplo, a hablar de cuestiones tan básicas como me trataron bien o mal en un hotel, pedir un servicio de transporte como el Uber, Sí, pedir sencillamente dónde el vas a súper. comer y te dicen, mira, aquí está más cerquitas y aquí puedes comer y te va a servir, y sobre todo es una referencia que tú tomas, ¿no? Y Ya, que crees en ella. exactamente. Pues antes tú ibas y veías un catálogo. Confías más en la ciudadanía que está compartiendo la información. Yo no sé si en lo correcto, si es bueno o malo, pero así sucede. Confías más en las redes sociales, digamos, en el comentario de un ciudadano, que si viene de una autoridad, ¿no? Y eso genera otro tipo de interacción también, que no nos podemos negar, me parece, ¿no? Y los políticos también están viendo que su imagen Claro, puede claro. pesar o no. Sí. Lo vimos en las pasadas elecciones, creo que Barack Obama fue uno de los primeros líderes en darse cuenta del poder de las redes sociales. Una forma de hacer política que además es mucho más económica frente a los tiempos de televisión y propaganda tradicional. Él lo que empezó a hacer era mandar mensajes a sus posibles electores. Y entonces sentir que llegaba un mensaje de Obama para el elector promedio era algo importante, Claro. era algo mucho más cercano, o sea, te sentías escuchado, no había nada más personal El que eso. toca, pero expandido, ¿no? Exactamente. Y el sentir que va dirigido a ti, y es esta personalización que vemos ahora como sociedad. Y por otro lado ves lo que sucedió con el escándalo de Rusia y las elecciones con Trump, en donde se dan cuenta que efectivamente la gente pesa muchísimo lo que lee a través de redes sociales y puede irse sesgando o no la información. Y en México, pues el propio presidente ha hablado de las benditas redes sociales. Él se ha beneficiado muchísimo, en parte toda esta disparidad de chairos y fifís fue fomentada a través de las redes sociales, Claro. a través de memes, a través de discusiones en WhatsApp, a través de grupos, chats, páginas de internet con fake news, y todo eso pues hace que ganen o pierdan ciertas elecciones. Sí, la verdad es que es una realidad a la que tenemos que afrontar. Me parece trascendental el tema de la regulación, porque sería también como entrar a un mundo donde, bueno, cada quien puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, lo que quiere, y realmente tampoco funciona de esa forma. Viviríamos como en el oeste, ¿no? Viendo Sí. la ley del más fuerte, y en realidad pues siempre vamos a necesitar un sheriff. El tema es que nosotros como usuarios tenemos que determinar qué es lo que queremos que regule. Si nosotros lo dejamos a las empresas, pues las empresas son un negocio y van a querer regularlo de la manera más cómoda. Si lo dejamos a los estados, pues también van a tener ciertos intereses creados. Yo creo que a lo mejor cabe la posibilidad de crear un ente, ¿no? Un ente internacional que regule eso, pero digamos con el peso suficiente como para multar o hacer valer esas multas cuando hay políticas o formas de proceder tanto de las empresas como de los gobiernos. A lo mejor me estoy aventurando mucho, pero pudiera ser esa algún mecanismo para empezar una nueva era en cuestión de la legislación o de la humanidad, ¿no? Pues dicen que toda gran idea empezó como una utopía. Entonces yo creo que estamos frente a una nueva realidad, nadie sabe hacia dónde va. Yo creo que no se imaginaron nunca cómo iba a crecer el internet, ha crecido de manera exponencial, y creo que eso es lo interesante y el reto de estas pláticas, ¿no? Sí, sobre todo porque si hacemos una comparación, sí, el ciberespacio tiene ciertas regulaciones, pero también les faltan muchas que regular. Entonces, como lo dices,
más o menos parece viejo ¿verdad? O sea, hay ciertas regulaciones, hay ciertos lugares donde sí está la ley y hay otros lugares donde no existe un reglamento que regule. Ahora, yo te quiero preguntar acerca de qué sigue, a dónde va el ciberespacio, a dónde van los datos personales, porque ahora es como observamos, digamos, esa es la tendencia que hay que proteger. ¿Por qué? Porque ya sabes, porque ahora los nuevos datos personales que hay que empezar a proteger son las huellas, son los iris, son todas las cuestiones físicas. Se hablaba de implantes, la genética misma, que inclusive ya llenas un dato y ya tienes, por ejemplo, en el celular pones tu huella y al menos ya la empresa con la que tienes tu teléfono ya tienes ahí huella dactilar. Y tiene el reconocimiento facial. Exacto, Que también. platicamos ahorita precisamente el reconocimiento facial como cualquier jueguito menso, la verdad. Sí, o con un hashtag que les ponía yo el ejemplo del 10 Years Challenge. Es un montonal de cosas las que entregamos como información personal. Y no recuerdo un poco el documental que comentábamos hace rato de las elecciones que está en Netflix, Privacidad, algo así creo que se llama. Pero no solo es cómo mandaban información para que la gente se convenciera. Mi impresión era también que las redes sociales, este ciberespacio nos permite ser quien soy, ¿no? Que puedo expresarme y entonces el líder puede decir, bueno, vámonos por este camino, porque eso es lo que las personas les va a permitir expresarse, porque hay un cierto anonimato, porque eres otra personalidad. Y porque no sabes quién te va a escuchar y no sabes cómo lo va a escuchar. Sí. Entonces el anonimato y eso crea otras aristas. También hablamos hace un rato en la mesa acerca de los ciberdelitos. El bullying es un tema muy fuerte, el ciberbullying o el cyberbullying es muy importante también, porque tienes este tema que muchas veces hablamos en Troye o en Twitter, que te da el anonimato. O sea, es muy fácil criticar, es muy fácil mencionar a una persona y causarle daño y que con un halo de impunidad nadie te sanciona, porque ¿cómo vas a demandar el daño moral? ¿Cómo vamos a detectar esto? Y además que se va frivolizando, pues se va trivializando lo que sucede. Hay muchos casos que son alarmantes. Hay un tema, por ejemplo, de una niña en Japón que hizo una votación en Instagram y puso viva o muerta. Y entonces la gente votaba para que se muriera y se avienta de un tercer piso y se muere. Y entonces empiezan a decir en su país, oye, ¿sabes qué? Pues es que vamos a tratar de responsabilizar a todas las personas que le dieron muerta porque incitaron al suicidio. Claro. Y vamos también contra las personas que dijeron que no se muriera porque no le dieron una línea de ayuda ni le avisaron a su familia. O sea, todos somos responsables de lo que sucede. Papás de esa niña, ¿verdad? Y cómo debes de estar pidiendo tu ayuda para hacer una votación y cómo te debes de sentir. Claro. Digo, ya tendría un problema muy serio y además no quiero entrar al debate filosófico acerca del suicidio, pero es una decisión muy personal, pero te está hablando de que una persona pidió auxilio y nadie lo recibió y tenía muchos seguidores, o sea, no eran 5 seguidores. Vale, no. Bueno, vamos a hablar de algo más noble, digamos, el ciberespacio también tiene sus cosas nobles. Claro, claro. Y ayer te escuchaba que hablabas sobre, que me llamó muchísimo la atención, eSport. Y que iba a ser, entendí bien, ya una especie de deporte de exhibición de las Olimpiadas. Va a empezar en París, en los próximos Juegos Olímpicos, en 2024, esta promoción acerca de los juegos en línea. Se hacen ahora a través de streaming, que también es una ventaja porque te permite hacer torneos con gente de otras regiones. Y pues es una invitación a que veamos este mercado como mexicanos. Efectivamente, ayer platicábamos que hay 68 millones de mexicanos que usan videojuegos. El 70% de ellos lo hacen a través de smartphones. 2 de cada 3 sesiones de videojuegos se hacen en línea. Entonces estamos hablando de que tenemos ahí un potencial. Actualmente tenemos una liga de eSports en México y tiene alrededor de 3,000 personas que lo hacen de manera profesional. Pero pues un gamer, como le llaman coloquialmente, está ganando más o menos en México entre 20 y 30 mil pesos mensuales. Impresionante la verdad y sacaba un poco el tema porque finalmente cuando hablamos de la regulación del ciberespacio no solo es hablar, digamos, de todos los problemas que conlleva, claro, de todos sino los riesgos, también todos los beneficios que otorga el estar dentro del ciberespacio, ¿no? Y este es un ejemplo de un área de oportunidad, de una nueva forma de tener una profesión diferente, de tener un negocio. Del nuevo milenio. Exacto.
que nunca hubiésemos imaginado y que siempre piensas como el vago que está ahí pegado al videojuego y resulta que pues es Y ahora ya una no, ya persona es una persona profesionista, Ya ¿verdad? tenemos Ya oportunidad. ya tenemos oportunidad de de crecer, poner el ¿no? negocio, Y de ¿no? multiplicar. En lugar de Pero también hablamos, por ejemplo, del hashtag Fuerza México, y yo les decía que también es una de las grandes ventajas de que tú confías en las redes sociales y que es maravilloso que tengamos esta empatía y en donde todos podamos reaccionar de una manera inmediata y que en tiempo real te enteres de las necesidades y que tú puedas acudir o que puedas analizar la ayuda. Y te habla de una sociedad muy articulada, cuando así lo desea, cuando tiene un propósito. Después se subieron incluso Cruz Roja y el propio gobierno al hashtag, porque ellos no tuvieron este liderazgo o esta forma de interactuar con la comunidad, y te habla mucho acerca de cómo se van sobrepasando las instituciones. Entonces sí, el ciberespacio tiene muchísimas ventajas, es el sueño de los enciclopedistas. Wikipedia es además gratuito y lo hacen entre todos, o sea, todos podemos colaborar con Wikipedia, puedes aderezarlo o puedes quitar o puedes denunciar los contenidos. O sea, realmente lo que se puede hacer dentro del ciberespacio es expandir el conocimiento, es tener un instrumento para la democracia, es hablar de libertad de expresión, porque nunca antes habías tenido esta voz que pudiera permear. esa facilidad de poder expresar y que mucha gente te escuche. Este derecho a la información, porque antes pues, tenías un medio o dos masivos y te podías enterar de manera muy indirecta de ciertas cosas, y ahora te puedes enterar de todo al momento. Lo interesante es crear una sociedad no solamente informada, sino que sea una sociedad de conocimiento. Te lo agradezco muchísimo, Laura. Yo los quiero invitar a que compren los 2 libros y me quiero quedar un poco con esta idea. Es decir, el ciberespacio tiene riesgos, pero también tiene oportunidades, ¿no? Claro. Y para ello vale la pena informarnos, estar atentos precisamente a todo lo que se puede hacer, y pues agradecerte infinitamente, Laura. Por supuesto, agradecerle a la Universidad Autónoma del Noreste que como siempre nos presta todas sus instalaciones y nos apoya con todo el gusto. Está mi alma mater, ¿no? Claro, a mí también, orgulloso de ser osos. Hagamos promoción como debe ser, ¿no? Y yo Sale muy buena agradeciéndoles porque me licenciada. siento en casa. Y no sé si quieres concluir con algo. Nada más hacerles la invitación, obviamente son libros que invitan a la reflexión, no tienen la verdad escrita sobre piedra, y a ser visibles estos temas, ¿no? Que nos demos cuenta que algo como lo que vivimos diariamente sí tiene repercusiones y que veamos qué es lo que queremos hacer con ellos. Pues muchas gracias, ¿no? Gracias. Y bueno, pendientes del siguiente video. Gracias.